En esta presentación voy a explicar cómo aplico el sistema Q de Barton para pasar del mapeo geológico al diseño preliminar del sostenimiento en excavaciones subterráneas. Mi objetivo es mostrar cómo convierto observaciones de campo sobre el macizo rocoso en criterios técnicos útiles para decidir pernos, shotcrete y nivel de soporte. Aquí presento la estructura general del sistema Q de Barton. Primero calculo el índice con sus 6 parámetros de campo. Luego interpreto la calidad del macizo en escala logarítmica y finalmente utilizo la carta Q junto con el factor ESR para definir el tipo de soporte más apropiado. En esta lámina destaco que el sistema Q es un método empírico construido a partir de una gran base de casos reales. Lo importante para mí no es solo clasificar la roca, sino usar esa experiencia acumulada para vincular directamente la calidad del macizo con una solución de sostenimiento técnicamente razonable. Aquí explico la lógica interna del índice Q como el producto de 3 componentes. Yo interpreto este índice como una combinación entre la arquitectura del macizo, la resistencia al corte de las discontinuidades y el efecto destructivo del entorno, especialmente el agua y las tensiones in situ. En esta parte analizo el primer componente, RQD dividido por JN, que me permite entender el tamaño relativo de bloques. Cuando tengo un RQD alto y un JN bajo, identifico un macizo más masivo y ordenado. En cambio, cuando el RQD baja y el número de familias de discontinuidades aumenta, reconozco una fragmentación intensa y una calidad estructural mucho más pobre. En esta lámina, desarrollo el segundo componente, JR dividido por JA, que relaciona rugosidad con alteración o relleno. Yo lo uso para estimar si las juntas van a trabarse entre sí bajo carga, o si por el contrario, van a comportarse como superficies débiles con tendencia al deslizamiento hacia la excavación. Aquí explico el tercer componente, JWSRF, que representa el castigo que recibe la estabilidad por efectos del agua y del estado tensional. En mi criterio, este término es decisivo, porque un macizo que parece aceptable desde el punto de vista estructural puede degradarse rápidamente si aparece flujo a presión, squeezing o estallido de roca. En esta diapositiva presento el espectro completo de calidad del macizo rocoso en función del valor final de Q. Yo utilizo esta clasificación para ubicar el terreno desde condiciones extremadamente malas, asociadas incluso a zonas de falla y comportamiento tipo suelo, hasta condiciones excepcionalmente buenas, donde la roca puede comportarse como prácticamente autoportante. Aquí explico que la carta de Barton no trabaja solo con la luz geométrica real, sino con una luz equivalente ajustada mediante el ESR. Para mí, este factor introduce el nivel de exigencia del proyecto, porque no diseño igual una obra pública permanente que una galería temporal de servicio. En esta lámina muestro cómo se lee la carta de Barton. Yo cruzo en el eje horizontal el diagnóstico geológico expresado por el índice Q y en el eje vertical la exigencia del proyecto representada por la relación luz sobre ESR. El punto de intersección me orienta hacia el sostenimiento empírico más conveniente. Aquí describo las zonas de sostenimiento dentro de la carta Q. Si el punto cae en la zona verde, interpreto que la roca es competente y puede requerir poco refuerzo. Si cae en la zona amarilla, adopto soporte estándar con pernos y shotcrete. Y si entra en la zona roja, entiendo que estoy frente a roca muy mala o pésima, donde ya necesito refuerzos pesados e incluso arcos pesados. En esta diapositiva, resumo la metodología práctica que sigo en campo y gabinete. Primero levanto la información geomecánica, luego asigno los parámetros, calculo el índice Q, defino el ESR, leo la carta de Barton para el sostenimiento preliminar y finalmente retroalimento el diseño con lo que realmente encuentro en el túnel excavado. Aquí presento un caso de estudio con datos concretos de entrada para un túnel carretero permanente. Al sustituir los parámetros levantados en campo, obtengo un valor Q igual a 2.05, lo que me ubica en una condición regular a pobre y me confirma que no estoy frente a una excavación autoestable. En esta lámina, traduzco el resultado del caso de estudio a una propuesta preliminar de sostenimiento.
Con un valor Q igual a 2.05 y una dimensión equivalente de 6.25, la carta me lleva a un esquema con pernos sistemáticos, longitudes del orden de 3 a 4 metros, espaciamientos de 1.5 a 2 metros y shotcrete en un rango aproximado de 50 a 100 milímetros. Aquí presento los límites del método empírico. Yo valoro mucho el sistema Q porque permite prediseñar con rapidez y comunicar criterios de soporte de forma objetiva, pero también reconozco que debe complementarse con modelación numérica, análisis estructural y otras clasificaciones cuando el proyecto presenta geometrías complejas, variabilidad local fuerte o mecanismos de falla más exigentes. En la diapositiva final, dejo la idea central de toda la presentación. Para mí, el sistema Q es una brújula empírica, no una sentencia definitiva. El diseño seguro de una obra subterránea solo se logra cuando comparo el diseño de gabinete con la realidad observada en el frente y recalibro continuamente los parámetros conforme avanza la excavación.